Hola, buenas tardes, buenas noches. Bueno, muchas gracias chicos por invitarme. La verdad es que no sé si yo leí en algún lado, pero me había quedado con la idea que eran 7 minutos. Así que mi exposición creo que va a ser un poco más breve que la de Juan, pero bueno, veremos qué sale, porque quizás en el medio me voy animando a contar un poco más. Como dijeron los chicos, soy comunicadora social, salteña, pero me fui a estudiar a Buenos Aires. Volví en el 2003 un tiempo a Salta y ahí se podría decir que tuve mi primer fuck up, porque cuando me había ganado una beca para ir a Europa, me fui a estudiar allá 6 meses, terminé la facultad, después me fui a París 5 meses más como babysitter y seguí estudiando, y me volví a Salta en realidad a visitar a mi familia. Y cuando volví, bueno, decidí que me iba a quedar un tiempo para estar cerca de mi padre, que en ese momento estaba enfermo, y una de mis hermanas, que había empezado una consultora de comunicaciones, me dice, me salió una beca, me voy a hacer el máster de la Nación, ¿no querés seguir con lo que empecé? Acababa de abrir su consultora. Entonces me cede su lugar, como quien diría, con una socia que yo no conocía, pero la realidad es que no tengo problema para relacionarme, así que rápidamente me relacioné con ella, empezamos a hablar, agarré lo que había que hacer y bueno, como soy bastante proactiva, ella era diseñadora, no sabía mucho de comercialización, yo tampoco. La verdad que era la primera vez que trabajaba en comunicación concretamente. Había pasado por miles de trabajos, pero ninguno era comunicación. Ninguno era consultoría. Había sido periodista, había trabajado en congresos, moza, de todo. Bueno, conclusión que empecé a trabajar y cuando va pasando el tiempo, van creciendo los clientes, vamos mejorando en lo que era cómo cobrar, cómo vender nuestro servicio. En esa época en Salta la gente recién empezaba a hacer páginas web, hacíamos desde branding hasta webs, teníamos muy buenos clientes, Michel Torino, Sheraton, todos los hoteles boutique que empezaban a crecer en Salta. Hicimos la guía impresa de Atours y bueno, mi socia, que después me doy cuenta que no era mi socia, me dice que se pone de novia y se va a ir a Buenos Aires. La otra socia, que era mi hermana, la que me había cedido el lugar, me dice que se queda en Buenos Aires y yo digo, bueno, ¿qué hago? Yo tenía un novio en Buenos Aires también, digo, bueno, me voy también a Buenos Aires. Pero cuando le digo que me voy, le digo, bueno, ¿qué hacemos con la empresa? ¿Qué empresa? Con Lupa Comunicaciones. ¿Cómo que Lupa Comunicaciones? Me dice, no es tuyo esto. Vos acá viniste, pero nadie te dijo que eras socia. ¿Cómo que no soy socia? Digo, yo la formé. Los clientes aparecieron porque yo estaba vendiendo. Vos hacías diseño, después trabajamos juntas, obviamente. No, bueno, vos acá no sos socia. Yo lo lamento mucho, pero no sos socia. Bueno, el primer fracaso. Pero bueno, mucho no me importó. Hice una llamada por teléfono. Me encontré en uno de los viajes a Buenos Aires con una compañera de la facultad. Le digo, ¿qué estás haciendo? Estoy trabajando en una gran consultora de comunicaciones, de relaciones públicas. Para mí fue, wow, qué bueno, porque en Salta no existían las grandes consultoras. ¿Cómo se llama? Identia. Llegué a mi casa, googleé Identia, ¿qué clientes tiene? Mercedes-Benz, Zurich, Galicia. Dije, qué buena consultora. Bueno, llamé por teléfono, quiero hablar con la dueña de la consultora. ¿Quién sos? Hortensia Arias de Salta. ¿Y quién sos? Dueña de Lupa Comunicaciones. Bueno, 22 de diciembre, quiero una entrevista. ¿Por qué querés una entrevista? Porque quiero trabajar con vos. ¿Por qué? Bueno, le expliqué. Me dice, mira, 22 de diciembre, no tomamos gente en esta época, pero déjame tu currículum. 5 de enero me llaman, se va un director de cuenta, ¿querés entrar? Bueno, sí, ¿cuánto me van a pagar? Hice los cálculos, me alcanza para el alquiler, me voy. Había tirado un solo currículum y me fui. La verdad que no tenía idea de lo que era tener un jefe, porque mi primer trabajo formal en comunicación había sido ser mi propia jefa. Y bueno, y ahí cometí varios errores, porque soy muy inquieta, me dieron algunos clientes, pero claro, yo recién entraba, no sabían cómo trabajaba. Y yo me quería comer la cancha. O sea, la realidad es que sin darme cuenta empecé a meterme donde nadie me llamaba. Entonces, en mi tiempo libre en la consultora empecé a hacer un benchmarking de las otras consultoras. Me empecé a enterar que era Edelman, Ketchum, y empecé a comparar las webs y decía, ¿cómo nuestra web trabajamos de esto y al lado de Edelman es una porquería? Le hice un FODA al dueño de la consultora, lo llamé y le dije, mirá, nosotros vendemos relaciones públicas y mirá lo que es nuestra web. Qué bueno. A partir de ahí me pusieron de directora de proyecto de la web, esto y lo otro, claro, y empezó a generar
problemas, porque mis compañeros que tenían sus tareas asignadas, había alguien inquieta, molesta, que empezaba a hacer cosas que nadie le pedía. Yo no me había dado cuenta, la verdad es que lo hice de inquietas, de molesta, de avanzar, de no quedarme quieta. Y bueno, así pasó que se empezó a generar un malestar y además, bueno, bastante falsedad también, que eso también uno en Salta no está acostumbrado, o sea, no existen las grandes consultoras, ni los roces profesionales. Y bueno, y en realidad fue mi primer llegada al mundo real. O sea, ahí me empecé a dar cuenta de lo que eran los celos, lo que era la gente falsa. Yo creía que todo el mundo me quería y después un día un compañero del trabajo me empezó a decir, mira, tené cuidado porque en las reuniones de directores, pero la peste de vos, todos los informes que vos haces no son tuyos, nadie sabe que son tuyos, son de tu jefa. Bueno, y así un montón de cosas, obviamente la autoestima se me fue al piso, ya el lugar de trabajo no me parecía interesante, no me parecía divertido. La mayoría de los errores habían sido míos, porque nadie me había llamado a meterme donde me metí. Pero bueno, dije, me voy. Pero obviamente me iba a ir a algún lugar interesante. Entonces, la verdad es que me fui, aprendí un montón, pero no me di cuenta de todo lo que había aprendido hasta que pasó el tiempo y dije, qué bueno haber trabajado en una gran empresa, sabiendo. Otra cosa que me pasó ahí fue esto de que, bueno, yo como recién recibida y con ganas de trabajar, no me importaba, pero esto de trabajar de sol a sol, rendí lo más que podés y bueno, nuestro sueldo es si te gusta bien y si no te vas. Hay una cola de gente esperando que vos te vayas. Que eso en Salta tampoco pasa, por lo menos desde que yo estoy acá profesionalmente no es tan fácil. Y bueno, tiene su pro y su contra, también me parece un abuso a veces, pero bueno, son aprendizajes que fui viendo y que creo que está bueno pasar por esa empresa donde sos un numerito más y tenés que cumplir y tenés que matarte y trabajar y aprender y no sos nadie, digamos, pagar el derecho de piso. Bueno, de ahí me fui a otra empresa que no conocía mucho, era una empresa inglesa de lujo internacional que se instalaba en Argentina. Yo me fui de la gran empresa creyendo que me iba a una pequeña empresa, porque en Argentina no existía y mi proyecto era, vos vas a hacer el desembarco de la empresa en Argentina. Y bueno, tomé la decisión sin analizarla demasiado y la realidad es que fue muy interesante, era de lujo internacional. Pero claro, me iba de la gran empresa que pasaba a otra mega empresa, porque la anterior era una gran empresa argentina, pero esta era una internacional con 44 oficinas en el mundo y mi jefa estaba en Londres y en Nueva York, o sea, era peor. Había salido de Guatemala para entrar en Guatepeor y tenía que trabajar los 7 días de la semana, las 24 horas. Parte del contrato de trabajo era tener el celular abierto y cuando te ibas de la oficina ponías un out of office dando tu número particular hasta el día siguiente que volvías a las 8 de la mañana. Entonces pasaron 6 meses y dije, no, yo tampoco quería esto. Pero bueno, así seguí en el mundo de las comunicaciones, después pasé a otra pequeña consultoría de comunicaciones, donde trabajé para el IA y Despegar.com. Y bueno, y ahí conozco a mi marido, que es el que está en la foto, año 2009, decido casarme. Y bueno, estaba trabajando en Buenos Aires. Obviamente me casaba acá en Salta, porque era salteña, porque era más barato, porque me casaba acá. No se me ocurrió pensar que me iba a casar en Buenos Aires. Y ahí se me prendió la lamparita, porque me volví loca. No había un lugar en internet donde pudiera buscar el teléfono de un DJ. La llamaba a mi mamá y le decía, mamá, pasame proveedores de carpas. ¿Y cómo busco? No sé. Bueno, mi mamá me conseguía lo que podía. Yo desde Buenos Aires veía cómo podía llamar a alguien, llamaba a mis amigas, che, ¿sabés quién hace catering, quién hace carpas, quién? Y ahí dije, ¿cómo puede ser que no haya un lugar en internet donde vos entres y pongas carpas en Salta? Bueno, estaba Google, pero no había algo. Primero que la mayoría de los proveedores de Salta todavía no figuraban en internet. En el 2009, si bien ya muchos usaban, en el rubro casamiento hay mucho emprendedor unipersonal que no tenía quizás todas las herramientas de promoción. Entonces dije, bueno, ahí se me prendió la lamparita y dije, bueno, podemos hacer un medio online que tenga una guía offline especializada en casamientos. Me casé en marzo y en mayo viajé a Salta y este es el gran fuck up que voy a contar. Y me volví a juntar
O sea, ahí dicen que bueno, que el hombre no tropieza 2 veces con la misma piedra. Bueno, yo tropiezo constantemente con la misma piedra. Algún día aprenderé, pero por ahora lo voy haciendo bastante seguido. ¿A quién llamé? A la diseñadora de la primera consultora. Mi familia me decía, pero vos estás loca, si ya tuviste una mala experiencia. No, pero la gente cambia, pero la verdad es que esta vez vamos a anotar todo, voy a hacer todo por escrito, no voy a tener problemas. Ella está pasando por un mal momento, la voy a ayudar. Bueno, me junté con ella, la hice socia del proyecto, le conté el proyecto, le pareció genial. Bueno, sos mi socia, vos sos la diseñadora, llamé a otra amiga íntima, vos me vas a ayudar en la parte comercial, y yo estaba en Buenos Aires. Y yo desde allá empecé a armar toda la parte estratégica y también a llamar clientes, porque aproveché todos los clientes que había tenido en la consultora y en el casamiento. Entonces empezó, puedes pasar a la siguiente. Bueno, acá está a quien llamé, a mis 2 amigas, o sea, amiga entre comillas, porque yo la quería como amiga, pero bueno, a la socia, digamos. Seguimos. Bueno, acá nació Punto Novias, algunos la conocerán, otros no, pero bueno, la realidad es que fue un proyecto que creció bastante rápido, teníamos muy claro a dónde queríamos llegar, fue un proyecto que pegó mucho y además me di cuenta que era un mercado, el de las novias y el de los casamientos, que es bastante fácil de manejar porque el público ese se apega rápido y consume muy rápido lo que vos le generás para ellos. Entonces salió la primera, o sea, en septiembre lanzamos la primera guía de novias, con muy buena calidad de impresión, salimos a tiempo, cobramos lo que correspondía. La realidad es que los anunciantes no podían creer que no les habíamos mentido, que dijimos 10.000 ejemplares y había 10.000 ejemplares, que dijimos llegamos a Salta, Jujuy y Tucumán y llegamos. La realidad es que fue un gran desafío, pero nos pusimos de cabeza y bueno, nos fue muy bien con la primera guía. En la siguiente guía ya me planteé, tenemos que hacer la web. A todo esto nadie puso plata y... sí, en la primera guía salieron, mandé el primer mail, o sea, en la primera guía mando mail de venta y me responde un anunciante diciéndome, me acaba de llegar esto de una persona que se llama muy parecido a vos, o sea, no era yo, a una de las chicas que vendía, solamente cambia una letra del apellido, me dice. Y me reenvía un PDF de venta igual al mío, con otro nombre, otro logo y otros colores. Entonces yo soy muy cara dura. Cuando lanzamos la guía, se cruza esta chica que había mandado ese mail y yo me la acerco y le digo, hola, te quería conocer, le digo, estamos en el mismo rubro. Sí, es verdad, me dice, ¿y cómo te metiste en esto? Me dice, mirá, yo en realidad siempre tenía la idea de hacer una guía de novias y cuando me llegó tu mail dije, no, esta es la mía, o la saco ya, no la saco más. Entonces agarró mi PDF, lo copió tal cual y lanzó su guía. Ella debe haber puesto mucha plata porque creció muy rápido, pero en la primera guía se murió, hizo la web y a los 3 meses la web estaba muerta. Y la realidad es que yo no puse un peso, trabajamos mucho, nos dio plata, invertimos, creamos la web, pagamos a proveedores excelentes. La realidad es que la gente con la que elegí trabajar me dio muy buen resultado. Llamé a una chica en Tucumán que se puso el proyecto al hombro. En Tucumán crecimos muchísimo. Bueno, íbamos creciendo. Una de las amigas, o sea, de mis amigas socias me dice, mira, yo estaba con chicos, no puedo seguir tu ritmo, así que me voy, se va súper bien de la empresa, le pagamos incluso plata por irse, le agradecemos todo y quedamos 2 socias. Y ahí yo googleando veo al tercer proyecto que nos copia a nosotros y que sale y queda trunco también, que era una web que también estaba dirigida a casamiento, que estaba muy bien programada pero no tenía contenido. Y la nuestra en programación era más trucha porque no teníamos presupuesto, pero estaba muy bien pensada y sabíamos a dónde queríamos llegar. Entonces, la realidad es que yo sin averiguar, sin conocerlos, los cité a los chicos que eran los programadores dueños de esta web y los invité a hacerse socios. O sea, yo regalaba mi empresa. Los invité a hacerse socios, vengan chicos, espectacular los dos. Miraban con una cara que no podían creer, empezaron a cobrar por mantener nuestra web, empezaron a cobrar ganancias, tenían un producto que funcionaba, salió la segunda guía, salió la tercera guía, sale la cuarta guía, pero bueno, empezó a haber roces entre las socias principalmente
entre la socia original de la primera consultora y yo, que éramos las que habíamos quedado, y estos dos chicos que en realidad ni pintaban ni cortaban, pero que tenían más contacto con ella que conmigo. Y bueno, yo soy muy impulsiva, no tengo buen modo, eso debo decirlo. A veces pienso que todo el mundo es como yo y que puedes decir las cosas tan frontalmente que nadie se enoja. Entonces la realidad es que yo era quizás la que decía las cosas, la que confrontaba más, no por pelear, sino porque era mi manera de ser. Entonces empezó a haber mucho roce con esta chica y un día le digo, mira, cuando yo hice este proyecto lo hice para disfrutarlo, siempre creí que mi profesión tenía que ser algo lindo, que disfrute, que me guste, que me apasione. Y estoy empezando a odiar este proyecto porque siento que nos llevamos pésimos, que constantemente está rindiendo cuentas y como hay un espíritu de competencia y de control interno que no es lo que habíamos pensado. Entonces, ¿por qué no vemos qué hacemos? Le digo, ¿te la vendo o te la compro? Como vos quieras. Bueno, te la vendo. No había contrato, no había registro de marcas, no había nada escrito. A todo esto, cuando yo la convoco por segunda vez, dije que iba a hacer todo por escrito. Perdón, me olvidé de pasar. Bueno, esto era la imagen de Puntos Novias, la web que estrenamos, o sea, la segunda. Acá es cuando llamo a los programadores. Bueno, y acá cuando me doy cuenta que no había nada escrito, nada. Entonces ella me dice, bueno, yo te la vendo. Y yo le digo a mi marido, mira, realmente este proyecto me gusta, me gustaría poder seguirlo. Juntamos plata aunque no teníamos, él es abogado, entonces me armó un contratito de compra y qué sé yo. Cuando ya estaba todo listo, diciembre, me dice, no pienso vendértela. Bueno, entonces cómpramela. No, tampoco, no pienso comprártela. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Le digo, hace 4 años que venimos trabajando en este proyecto, en realidad 3 años y medio por ahí. El proyecto funciona bien, es una estupidez. No, me dice, quiero que muera con gloria. Digo, pero ¿cómo vas a enterrar una empresa que te está dando plata, que da trabajo? La vendamos, la regalemos de última, que alguien pueda trabajar. No. Yo quiero que muera con gloria. A todo esto, sin darme cuenta, yo en el 2009 había hecho un posgrado de marketing digital. Y acababa de salir, Facebook comercialmente. Habíamos abierto una página, teníamos Facebook, Twitter. En ese momento 5.000 usuarios hechos orgánicamente, de la nada, sin pagar un peso. La realidad es que teníamos, una proyección buenísima. Nos leían de Córdoba, de Buenos Aires. En Tucumán todavía me encuentro con novias que me dicen, no te puedo creer que vos eras de Punto Novias. Y bueno, cuando me dice quiero que muera con gloria, no se la pienso dar a nadie, la empresa va a enterrarse. Entonces yo empecé a pensar en todo lo que había hecho sin decirle a nadie, porque ellos nunca dijeron hay que abrir un Facebook. Yo fui un día y lo abrí, hay que abrir un Twitter, lo abrí, tenía un blog, tenía la página, teníamos alianzas con un montón de empresas. Que la que lo manejaba y la comercial era yo. Ellos después ejecutaban la parte de programación y diseño. Entonces yo dije, bueno, medio que me sentí dueña y que yo no voy a enterrar 5.000 usuarios de Twitter de un día para el otro porque esta mujer quiere que muera con gloria. Bueno, y ahí me mandé otro fuck up, que fue intentar cambiarle el nombre al usuario. En ese momento Twitter te permitía un poco, pero siempre algo quedaba, entonces no me acuerdo qué. Estuve horas, no sé si eran las 12 de la noche, pero era tarde, horas tratando de ver qué hacía para salvar el contenido. Yo me quería morir de dar de baja una página que tenía 3 años de contenido, posicionamiento, etcétera. Y bueno, le cambié el nombre. Automáticamente el día siguiente, en el Facebook de mi socia, Hortensia Arias, estafadora. Yo a la vez tenía ya algunos otros clientes de comunicación y un puterío en Salta, todo el mundo opinando de una, del otro, realmente algo desagradable. Entonces la socia que se había ido le llama por teléfono y le dice, escúchame, bajá ya lo que pusiste porque no es verdad. Está bien, se equivocó, yo la llamé automáticamente diciéndole, me equivoqué. La realidad es que me creí dueña del Facebook. Está bien, no lo soy, pero me creía dueña y quería aprovechar. Bueno, no importa, el puterío se armó. La realidad es que me costó mucho que baje lo que había puesto y a mí la realidad es que sentía que me perjudicaba muchísimo que digan que soy una estafadora porque podría haber hecho de todo, pero nunca
nunca estafar a alguien, y creo que eso era parte de eso, es algo de lo que por lo menos rescato de este proyecto, que la gente nos conoció cómo trabajábamos. Y bueno, así terminó este gran proyecto, y la realidad es que yo terminé muy capa caída porque le habíamos puesto la vida y encima me habían atacado a mi nombre, que era el único capital que me quedaba. Ya está, había perdido todo el trabajo de 3 años. Y bueno, que la gente se pusiera a opinar y a hablar que si era o no era, que estoy de tu lado o del otro, la verdad es que me parecía nefasto y muy bajo. Pero bueno, pasó el tiempo, dejé de cantar un poco, seguí con la comunicación y dije, bueno, hay que tratar de reflotar todo lo que aprendí, porque sin darme cuenta, por hacer y por impulsiva, por ututa, porque me fui metiendo para aprender sobre redes sociales y demás, había recibido una base de formación, pero después la realidad es que las redes cambian todos los días. Entonces, lo demás lo aprendimos caminando. Decidí hacer otro proyecto que se llama Destino Vinos, que hoy, bueno, algunas cosas aprendí y las formalicé y otras cosas no tanto. Sigo tropezando con la misma piedra. Espero que bueno, que esta vez no me vaya mal. Pero sí, yo creo que... ¿Me pasas? Lo más importante, bueno, esto fue cuando se rompe Punto Novias, lamentablemente. Se va a la basura y bueno, y hoy sigo adelante tratando de sacar adelante otros proyectos, utilizando todo el know-how y todo lo que caminamos con Punto Novias. Y de hecho estoy acá porque conocí a Maca a través de una de las guías que hago, Estilo DB, y a través de la web. Y bueno, creo que lo importante de esto es que igual sigo confiando en la gente, porque creo que solo no se llega a ningún lado, y siempre creo que, sobre todo las mujeres, que tenemos un tema biológico también cuando somos madres, la realidad es que si el chico está enfermo, la que deja de trabajar es la mujer, y si no tenés una socia no podés trasladar un problema personal a un cliente y decirle, mira, no voy a la reunión porque tengo el chico con fiebre. La realidad es que tenés que trabajar con alguien que te pueda hacer de backup, y además creo que es mucho más valioso desde hacer un brainstorming hasta planificar, hacer una estrategia. Entonces sigo apostando a los socios, a veces me sigo equivocando, no fue el único fracaso en sociedades, y espero que bueno, si vienen más, que no sean tan duros como ese, o por lo menos que el costo no sea tan alto. Y bueno, eso es todo. Acá estamos, seguimos apostando a otros proyectos. Capaz lo que tendría que hacer hoy es focalizar, pero bueno, esos son los proyectos en los que estoy hoy en día. Muchas gracias. Gracias.